Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 55. Amén, libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Vamos a compartir a partir del 8. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. Gracias le damos al Señor por su palabra y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Isaías, capítulo 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Gloria al Señor. Y si de algo nos está hablando claramente el Señor en este tiempo, es de prestar atención a su palabra y de ser obedientes a su voz. Amén. ¿Usted se acuerda hace 3 semanas atrás cuando el pastor Walter predicaba acerca de la parábola de los 2 cimientos? ¿Usted se acuerda? Todos lo conocemos. Decía que había 2 oidores, porque todos oímos la palabra del Señor. ¿O me va a decir que no? Todos escuchamos la palabra del Señor. Pero dice Jesús, había 2 oidores, 2 que estaban escuchando la palabra, uno que dice que la oyó, y dice que construyó su casa sobre la roca, pero antes profundizó, construyó su casa sobre la roca, vino la tempestad, ¿y qué pasó? Y permaneció. Pero dice que el otro, dice, lo compararé, dice, con un hombre que edificó su casa sobre la arena. Dice, y vinieron los ríos, vinieron las lluvias, vinieron las tempestades, y hubo una gran ruina. Ese es aquel que oye la palabra y no la obedece. No permite que la palabra obre en su corazón. Jesús habla y les alentaba a sus discípulos a no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Sabe que la palabra fue escrita, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el mismo Dios. ¿Por qué? Porque a través de su palabra nosotros podemos conocer cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Hoy y siempre hubo una inquietud en el hombre de querer escuchar la voz de Dios, ¿o no? No todos queremos escuchar la voz de Dios, queremos saber cómo suena, cómo resuena, cómo son esas voces que decía Apocalipsis, que es como una trompeta. O como el pueblo de Israel que decía que le pedían al Señor que no hablara más porque tenían miedo de escuchar su voz. Pero sabe que el Señor nos habla a través de su palabra. Y leemos su palabra. ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos leen aunque sea un versículo al día? Ahora, ¿cómo la ponemos por obra? Porque la palabra, uno cuando va a la palabra y se deleita en ella, dice la palabra es luz. Es lámpara a nuestros pies. Es lumbrera nuestro camino, pero también es como fuego y como martillo que rompe la piedra. Y a veces cuando la palabra choca con nuestro corazón endurecido, rebota y nos confronta. Y a veces, en vez de querer escuchar más la voz del Señor, más endurecemos nuestro corazón. Y nos pasamos tiempo sentados pensando, ¿por qué estoy siempre en la misma condición? ¿Usted no se ha puesto a pensar cuál es mi condición? Ayer Lucas compartía en el devocional de la mañana acerca del sembrador. ¿Usted se acuerda? ¿Usted lo escuchó? Dijo, el sembrador salió a sembrar. La semilla era buena, pero donde estaba cayendo la semilla no tanto. Dice que una cayó entre piedras, no tenía tierra,
no tenía sol, no produjo nada. Otra cayó, dice, entre espinos, creció, pero dice que no pudo llevar fruto porque la ahogaron los espinos y las malezas. Y dice que otra cayó en buena tierra. También hubo otra que creció, pero así como creció también se secó porque ¿qué pasaba con esa? No tenía raíz, no había profundizado. Se había quedado con lo que había recibido una vez y ya está. Y así somos nosotros. Yo pensaba esto para mí, y esta palabra primeramente fue para mi vida, porque a veces pasamos por procesos en los cuales el Señor habla a nuestros corazones con tanta profundidad que nos hace doler. Porque sabe que nosotros somos barros en la mano del alfarero, ¿o no? Y a veces no nos gusta cuando el alfarero nos masajea donde hay que nos duele. Este área me cuesta, Señor, entregártela a ti. Pero yo sé que tú vas a hacer la obra, porque sabe que no es en nuestra voluntad, sino es en el poder del Señor. Uno no puede cambiar su vida, su voluntad, ni su propósito, ni lo que sucede en su entorno por sí mismo, sin la ayuda y la intervención del Señor. Y si algo el Señor nos ha prometido en su palabra, es que hay bendición en la obediencia. ¿Y en la obediencia qué? A toda su palabra. No solo la parte que nos gusta, no solamente la parte que nos agrada, que nos mima, que el Señor nos dice te amo, que el Señor nos dice fuerza, te dice valiente, sino la parte que el Señor te dice perdona, la parte que el Señor te dice que lleves la carga de tu hermano y aún la de tu enemigo, en la parte también en la que dice pon la otra mejilla, si uno te hiere en una, pon también la otra. Y esas partes por ahí las pasamos por lado. No, es para el hermano, no es para mí. Cuando el Señor nos manda a que podamos alinearnos con su voluntad en cualquier área que estamos transitando en nuestras vidas y le queremos esquivar, todavía no es el tiempo. Dios sabe que si nosotros queremos alcanzar bendición debemos ser obedientes a su palabra y sujetarnos en todo en ella. Por más que nosotros intentemos y nos esforcemos a nuestra propia fuerza, no vamos a cambiar ni una jota ni una tilde de nada de lo que está escrito. Si el Señor lo ha dicho y lo ha dejado escrito así, es porque así ha de ser. Y usted, mi hermano, y yo, mi hermano, tenemos que estar convencidos de eso. De que si el Señor lo dijo, así debe ser. Y en la palabra nosotros podemos hallar solución a todo problema que estemos atravesando. Tenemos problemas con nuestros hijos, vamos hacia la palabra. Tenemos problemas en nuestro matrimonio, vamos hacia la palabra. Tenemos problemas con nuestra familia, vamos hacia la palabra. Tenemos problemas emocionales, vamos hacia la palabra. Estamos enfermos, hay solución en la palabra. No hay nada que se le haya escapado a Dios que no haya dejado escrito en su palabra, para que no andemos como locos allí buscando que alguien nos hable de parte de Dios. Si queremos escuchar su voz, corramos hacia la palabra. Tengamos intimidad con Él, porque no solamente es leer la Biblia. ¿Sabes? Yo tenía un compañero en la facultad y él decía que todas las noches leía un capítulo de un libro. Un chico inconverso. Y uno de esos libros era la Biblia. Él leía la Biblia, quizás leía más que yo, pero no tenía el Espíritu Santo, no había una obra de Dios en él, y no tenía ningún poder esto, sino una intervención divina. Cuando nosotros leemos la palabra, es la palabra la que tiene que impactar en nuestros corazones. Es Él el que tiene que cambiarnos. Es Él el que tiene que transformarnos. Es Él el que nos tiene que dar una nueva vida. Si leemos la Biblia como si fuera un mantra repetitivo, que todo me va a ir bien, que Dios me va a bendecir, que Dios me va a ayudar y no obedecemos y no me someto y no me humillo a la voluntad del Señor,
lo está haciendo en su propia fuerza y no va a lograr nada. Perdóneme que le mate sus ilusiones. Pero la única forma de alcanzar la bendición es obedeciendo su palabra y caminando en ella. Y Dios es rico en misericordia. Porque no alcanzamos todo. Hay tantas falencias y hay tantas cosas que el Señor tiene que seguir corrigiendo a nosotros. Sin embargo, Él es paciente con nosotros. Él no te va a condenar cuando te equivoques. Él no te va a señalar, no te va a apartar, no va a caer un rayo y te va a partir al medio. Porque sabe que estás en sus manos. Y si te desvías del propósito, Él te va a llamar. Te va a corregir. Porque Dios, al que ama, corrige. Al que ama, corrige. Pero qué bueno es que permanezcamos en Él. Dice, su palabra no vuelve a Él vacía, sino que hace lo que Él la manda hacer. ¿En quiénes? ¿En quiénes? En aquellos que predisponen sus corazones. En aquellos que limpian su corazón y preparan su corazón para que en ellos hayan buena tierra. Los que sacan los espinos, las piedras, los que despejan el terreno, los que remueven su corazón y cada día se examinan para hacer la voluntad del Señor y agradarle a Dios. Porque nosotros estamos para agradarle al Señor. Usted no está para agradar a los hombres, usted debe agradar a Dios. Y en ese agradar a Dios, Dios nos manda a servir a los demás. Y Dios nos manda a amar a los demás. Y Dios nos manda a ser serviciales. Y Dios nos manda a ser amables. Y Dios nos manda a ser pacientes. Y Dios nos manda a llevar las cargas los unos a los otros. Porque si decimos que le amamos a Él, debemos amar a nuestro hermano. A Dios no se le ha escapado absolutamente nada de su palabra. Todo lo ha dejado escrito para que nosotros caminemos en ello. Para que no andemos cerrados, ni a los tropezones. Porque si su palabra es luz, ¿por qué muchas veces andamos a oscuras? ¿Por qué a veces andamos errantes? No sé qué hacer. No sé a quién ir. No tengo quien me escuche. Ando ahí a tientas. No sé si voy a seguir. No sé, voy a orar, que sea la voluntad del Señor. Orar, pero también leer. Y buscar. Porque cuando hay un corazón predispuesto y uno busca, dice que Dios se deja hallar. Dios se deja hallar por aquellos que le buscan. Todos queremos escuchar la voz de Dios, ¿o no? Todos amamos escuchar la voz de Dios. Yo no sé cómo sonará su voz, pero sí la siento y la escucho cuando abro su palabra. Y me da vida. Y me da gozo, y me da alegría, y me confronta, y me hace entristecer por mis pecados y por mis fallas, ¿sí? Y me hace llorar, porque me cuesta cambiar y porque a veces no quiero cambiar. Porque pienso que tengo la razón, porque somos así, y no quiero, yo sé que tengo la razón. ¿Quién tiene la razón? El Señor tiene la razón. No quiero. Pero sin embargo, Él es el alfarero. ¿Acaso le va a decir el barro, qué haces? Aquel que es su alfarero. Por eso el Señor nos dice, también en el libro de Isaías, que si escuchamos su voz, no endurezcamos nuestros corazones a su voz. El Señor nos viene hablando de esto. Y nos viene hablando insistentemente, en un hilo ininterrumpido, porque hoy también nos hablaba en el devocional acerca de las madres y los hermanos de Jesús. Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Señor, que oyen su voz. Él nos ha unido a la familia de la fe, pero para que hagamos su voluntad, para que escuchemos su voz, para que sigamos y corramos tras sus pasos. Que seamos de aquellos que se dejan trabajar. Que seamos de aquellos donde la palabra obra y da fruto.
no de aquello que crece la planta pero sin fruto. La única forma de que sabe de que una planta dé fruto es que tenga buenas raíces. Una planta puede parecer muy hermosa por fuera. Pero, ¿sabes? Me acordaba cuando estaba preparé un bosquejo precioso y lo dejé en el celular y me olvidé el celular. Y me acordaba cuando estaba preparando todo esto. Yo tenía un tío, tenía toda una cuadra. La casa de él era toda la mitad de una cuadra. Y tenía todo afuera y adentro de su casa árboles de toronjas. ¿Usted conoce la toronja? Y él vivía enfrente de la escuela. Así que todos los mediodías, la vereda de él se regaba de toronjas abiertas, masticadas. Claro, los chicos salían confiados y ¿qué creían que eran? Creían que eran naranjas. Estaba lindo el fruto, los árboles eran preciosos, frondosos. Y los chicos iban confiados, le pegaban un mordiscón, los abrían, que cuando veían que sentían el gusto de la toronja, que es horrible, las tiraban. Era todo, pobre, la vereda de mi tío, toda la cuadra regada de toronjas abiertas por la mitad, masticadas. A veces parecemos lindos por fuera. Lleva lindos frutos, sí, trabaja muy bien. Pero ¿cómo es su fruto? ¿Cómo somos allá afuera? ¿Cómo somos dentro de nuestro hogar? ¿Cómo somos con nuestros hijos? Ese es el verdadero fruto. Allí se ve. No cuando nos vemos todos acá en la iglesia. Porque acá todos venimos predispuestos, amorosos, gozosos y alegres. Pero allá, cuando nos invade la dificultad, cuando nos agarra el problema, cuando no llegamos, allí es donde se ve el fruto. Cuando somos atravesados por la prueba, allí es donde se ve el fruto. Hasta que no nos atraviesa la prueba no sabemos de qué estamos hechos. ¿O me va a decir que no? Ahí realmente vemos cuántas falencias hay en nosotros, cuánto todavía tenemos que cambiar y cuánto Dios tiene que seguir obrando en nuestras vidas. Pero tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos y preguntarnos a quién queremos agradar. Si estamos agradando a Dios o estamos agradando a los hombres. Si estamos haciendo su voluntad o si vivimos una vida de toronjas, de apariencia. Aparentamos muy lindo, pero si el Señor viene y nos pide fruto para comer de nosotros, cuánta misericordia y cuánta paciencia Dios nos tiene. Porque si estamos hoy en este lugar es porque estamos en el proceso, estamos en las manos del Señor. Y unas manos amorosas que buscan nuestro bien. Porque el Señor no quiere tu mal, el Señor no te quiere condenar. Dice que Él quiere que todos procedan a la salvación. Y por eso es paciente. Él quiere que todos la alcancen. Y por eso es paciente. Él no quiere condenarte, quiere salvarte. Y nos espera con brazos de amor y misericordia que nos volvamos a Él. Que escuchemos su voz. Sin importar de quién venga, quién la diga, cómo la escuchemos. Cuando predisponemos nuestro corazón, Dios siempre está hablando a nuestros corazones. Dios siempre nos habla. Dios siempre nos habla. Amén. Dice, mis pensamientos, dice el 8 de Isaías 55, no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. A veces andamos ahí errados. Queremos hacer la nuestra. Yo quiero ir por acá. Y yo sé que es por acá. ¿Quién te dijo que era por acá? Un profeta vino y me habló. ¿Pero qué te dice Dios? ¿Qué te dijo Dios? Hay tantos que andan por allí hablando, diciendo. Todos tenemos una palabra, ¿no?, que llama nuestra atención, la ponemos en el estado, pero eso no es todo. Ahí no vive y muere nuestra vida espiritual, en una promesa.
Nuestra vida debe ser el todo de esto. No, yo camino porque a mí una vez me dijeron que debía ser esforzada y valiente y que el Señor iba a estar conmigo. Sí, pero también el Señor me dice, arrepentite. El Señor me dice, cambia tu carácter. El Señor me dice, entregame tu corazón. Estás caminando errado, estás fallando, tienes que ajustarte, tienes que administrar mejor tus tiempos. Porque también de eso hablaba la parábola del sembrador. Dice que uno se ahogó una de las semillas. ¿Por qué? Por las preocupaciones, por los placeres, por las distracciones. También nos viene hablando el Señor de todo eso. Que prestemos atención, que pongamos cuidado a nuestra vida espiritual, porque el Señor te quiere bendecir. ¿Sabes qué? El Señor te quiere bendecir. Y no tiene que haber duda de nosotros de eso. El Señor te quiere bendecir. Pero la única manera y la única promesa que Él ha dejado para bendecirte es a través de la obediencia. Y no una obediencia así, que se reduce a un versículo. Al Filipenses 4:13. Al Filipenses 1:21. A Josué 1:8. Al Salmo 23. No se reduce solamente a eso. Es la obediencia y nuestra fe puesta en toda la palabra del Señor. Que si Él lo dijo, Él lo hará. Y Él cumplirá todas sus promesas. Dice, porque como son más altos que los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos va más que vuestros pensamientos. El Señor sabe lo que va a hacer con nosotros. Solamente Él sabe cuál es nuestro propósito, hacia dónde nos va a llevar. No andemos allí volados, queriendo ir más lejos que Dios. Caminemos en su voluntad. Él guía nuestros pasos, Él nos encamina. Mientras caminemos y busquemos hacer su voluntad, Él nos va a guiar. Pero no busquemos ir nosotros delante del Señor. Caminemos detrás de Él. Permitamos que Él nos guíe. Dejemos que Él nos direccione, que Él nos capacite. Anhelemos más. No está mal anhelar más. Porque Dios es una fuente inagotable. Y cuando uno más se acerca a Dios, más le quiere conocer. Anhele más de Dios. No para vanagloria ni egocentrismo, sino para servirle con excelencia. Para buscarle con conocimiento y un conocimiento pleno, certero y correcto de quién es Dios. Muchos le buscan y no saben quién es Dios. Muchos dicen conocerle, pero no saben quién es Dios, ni cómo buscarle, ni cómo agradarle. Pero nosotros que tenemos la posibilidad, mis hermanos, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciemos su palabra, busquemos su palabra, para que podamos bendecir a otros con ella. Y no solamente con la palabra, sino también con nuestra manera de vivir. Que andemos correctamente, como es digno el Señor, como dignos hijos de nuestro Padre Celestial. Porque Él nos ha dejado y nos ha enseñado cómo andar. No nos vamos a presentar en el día de mañana delante del trono y decir yo no sabía. Sí sabíamos. No quisimos. No quisimos. Y no estoy hablando de un instituto. Estoy hablando de la palabra, de su enseñanza, de su comprensión, de su búsqueda en oración, en ayuno, en clamor, en pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestras tinieblas. El salmista una y otra vez decía, Señor, examina mis caminos, examina mis pasos, líbrame de los males que me son ocultos. Decía, tu palabra es miel para mí. Él buscaba y buscaba y buscaba. Y eso también lo llevó a afirmarse aún cuando pecó. Porque él conocía a ese Dios de misericordia. Y escribe el Salmo 51. Y se vuelve al Señor sabiendo que Dios iba a tener de él misericordia. Porque le conocía.
porque tenía una relación de intimidad con el Señor. Cuando nosotros tenemos una relación con el Señor, sabemos quién es Dios. Y va a venir la tempestad, y va a venir la prueba, y va a sacudir nuestra casa, porque decía la parábola de los dos cimientos, la tempestad vino a las dos casas, la adversidad vino a las dos casas, los dos fueron sacudidos, pero solamente permaneció aquel que oyó, profundizó y puso por obra. No te conformes, hay más. Decirle al que tenés al lado, hay más. No te conformes, hay más. Hay más. Hay más. Porque nuestro Dios es infinito, no tiene fin. Y mientras estemos respirando, habrá más para nosotros. Más de amor, más de su amor, más de su gracia, más de su misericordia. Siempre habrá alguien a quien anunciar su palabra. Siempre habrá una mano que necesita que le extendamos ayuda. Siempre va a haber maneras y formas en las que podamos anunciar sus virtudes y mostrar el amor del Señor. No solamente un altar, como siempre lo decimos. Es una vida conforme a la voluntad del Señor. ¿Qué hace su voluntad? ¿Queremos la bendición del Señor? Sí. ¿La anhelamos? Sí. Pero si vamos a Josué 1:8, que también fue predicada en estas semanas, el Señor le mandaba a Josué que si quería, que Dios le iba a bendecir. Pero cuando no se apartara de él la palabra. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme, ahí, guardes y hagas, conforme a todo lo que en él está escrito. No lo que me parece, no lo que, para mí que Pablo quiso decir otra cosa. Si está escrito así, mi hermano, no lo vamos a cambiar. Dice, guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y va a venir la dificultad, pero estaba la palabra. Y va a venir la adversidad y va a estar la palabra. Y vamos a llorar y vamos a ser consolados por la palabra. Y vamos a estar allí en lo más profundo del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Pero allí el Señor va a enviar su palabra y de allí nos va a levantar y nos va a vivificar y nos va a fortalecer y nos va a levantar. Amén. Porque su palabra es poder. Porque su palabra es martillo. Su palabra es pan. Su palabra es un espejo en el cual todos los días debemos reflejarnos para ver, Señor, qué hay que corregir. ¿Qué quieres de mí hoy? Debemos reflejarnos en la palabra y caminar conforme a ella. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor en esta noche por su palabra. Amén. Póngase de pie.